Buenas noches, bienvenido a nuestro webinar de 3D en la SCOT. Hoy vamos a tener tres conferencias. La primera conferencia del doctor Bruno Bobato de Brasil, tecnologías de 3D en ortopedia y sus usos prácticos. Posteriormente seguiré yo hablando de 3D en lesión de Hill-Sachs, manejo anatómico. Y finalmente el doctor Mauricio Zuluaga hablará de reconstrucción de defectos articulares en planeamiento con 3D. Y finalmente vamos a hacer las preguntas. El doctor Bruno Bobato, nuestro invitado especial hoy, nos va a dictar la conferencia Tecnologías 3D en ortopedia, usos prácticos. El doctor Bruno Bobato es de Brasil, tiene casi 15 años de experiencia en las tecnologías. Ok. Me llamo Bruno Bobato, hablo de Brasil, Santa Catarina, soy cirujano de hombro y codo. Gostaria de agradecer, pedir graças para o Dr. José Luiz, Dr. Rodrigo Vargas e Dr. Zuluaga. Perdão por mi portunhol. Tentarei falar despacito para que nós outros todos podemos contactar. É um prazer estar aqui com os outros vocês, com nossos amigos de Colômbia e Latinoamérica. E minha pantalla é sobre tecnologias 3D na vida real do ortopedista. Nós mostraremos uns casos de rodilha, cadeira, ombro e codo, casos de nossa vida diária de ortopedista. Nós começamos nosso interesse por tecnologia 3D devido ao uso de PSI, são Patient Specific Guides, são guias cirúrgicas que podem nos ajudar a desenvolver algumas cirurgias. E desenvolvemos um pequeno vídeo para a AOS, a Academia Americana, em 2017, onde nós mostramos como podemos criar nossos próprios guias PSI para nossas cirurgias. Então, acá tem um pequeno vídeo de como podemos planejar uma osteotomia de tíbia proximal. Primeiro fazemos o 3D de arquivos DICOM. Acá fizemos um vídeo muito rápido mostrando passo a passo de como nós fazemos o planejamento da cirurgia. Acá uma osteotomia valgizante de tíbia proximal. Acá temos o implante. Este é a correção que nós desejamos. Este é uma correção simples. E acá nós estamos desenhando o guia de PSI, de guia de cirurgia, que nos mostra a localização exata de los tornillos e a direção de la osteotomia. E acá é a mágica. Primeiro, nós fazemos as perfurações, depois fazemos a osteotomia, e quando nós colocamos a placa, a osteotomia é automaticamente corrigida, a deformidade é automaticamente corrigida, porque nós fizemos a perfuração dos tornillos antes de la osteotomia. Este é uma das principais indicações para guias cirúrgicos, porque nós fazemos a cirurgia em nosso computador, e quando estamos dentro do centro cirúrgico, basta nos aplicar o guia PSI. Nós fazemos as perfurações e a deformidade é automaticamente corrigida quando nós colocamos os tornillos e a placa. Acá é um exemplo de um planejamento de uma osteotomia valgizante e vou mostrar aqui em alguns slides. Este é um joelho normal, normal knee. Nós temos acá a visualização e aqui temos o guia. Nós adaptamos o guia na tíbia proximal e temos acá a correção de 10 graus de valgismo quando nós apertamos os tornillos. Acá é uma visualização de nossa planificação desta osteotomia valgizante, la plata, los tornillos,
E acá temos um outro exemplo de uma fratura, uma sequela de uma fratura de tíbia proximal, uma fratura articular. Nós outros fizemos o mirror, o espelhamento perdão pela palavra joelho, me falta a palavra em espanhol, de tíbia proximal. E acá podemos avaliar a deformidade. Com este tipo de planejamento, podemos determinar o ângulo correto para que possa ser feita uma osteotomia articular. Nós determinamos que seria o ângulo perfeito para a correção desta deformidade articular. Acá temos a correção e nós vamos mostrar para vocês como nós fazemos este tipo de planificação. Acá a deformidade é uma deformidade complexa. Entendemos que sem a planificação ideal durante a cirurgia é muito difícil ter uma correção de uma fratura articular. Portanto, este tipo de planificação é muito importante para que podemos determinar exato localização de nossa osteotomia para a correção deste defeito articular. E utilizamos também, acá temos a correção. E nos próximos slides, temos acá o guia que nós fizemos, que adapta a tíbia proximal e determina exatamente a posição da osteotomia. E acá nós podemos ver a impressão 3D. Acá temos a deformidade. Para estes casos é muito importante ter o modelo em nossas mãos. Acá podemos ver também como é a impressão 3D com a parte distal do fêmur e como esta articulação está afetada. Acá é de tíbia proximal com a osteotomia. E o que nós pretendemos fazer de correção em nossa cirurgia de osteotomia para correção de defeito articular. Acá temos caso de cadeira. Este é paciente de 15 anos que tem uma deformidade de seu fêmur proximal, de seu acetábulo, de sua cadeira. E nós fizemos a impressão 3D para que pudesse ser planificado sua artroplastia, pois por este ser paciente pequeno, adolescente, creemos que para este tipo de casos, a planificação 3D e os modelos 3D, de impressão 3D, são muito importantes para a planificação de casos difíceis como este. Acá temos outro caso de uma paciente com uma sequela de uma artroplastia de cadeira com defeito muito grande da parede posterior do acetábulo, da região da cadeira. E acá fizemos da seguinte maneira. Nós utilizamos o mirror, o espelhamento da hemipelve normal para podermos entender qual é a deformidade. Vemos acá em rojo, em red, de cadeira normal, e em branco, white, de deformidade. E acá podemos determinar o que temos que corrigir, o que temos que fazer em nossa cirurgia de revisão de uma artroplastia de cadeira. Este é o modelo de impressão 3D que foi utilizado durante a cirurgia. Este é outro caso de um adolescente com uma deformidade de sua cadeira, acá uma deformidade bilateral, e acá utilizamos a impressão 3D para que nós possamos planificar sua artroplastia. Acá temos a impressão 3D de fêmur proximal, sua articulação. Acá a parte proximal
de acetábulo y su articulación de fémur proximal. Este es mi hijo, mi ayudante para algunos casos. Existen otras tecnologías. Nosotros mostramos en un congreso de ISRA en 2018. Podemos avaliar também a mobilidade, a amplitude de movimento. Este é um vídeo de um programa de Zimmer, mas nós podemos fazer a mesma avaliação de amplitude de mobilidade de cadeira, de ombro, de codo, utilizando softwares gratuitos. Este app é um app chamado Mesh Mixer. É um app gratuito e nós podemos também fazer a avaliação de amplitude de mobilidade. Este acá é um caso de uma artroscopia de cadeira que nós estamos utilizando um óculos de realidade aumentada chamado HoloLens, que podemos colocar os exames de forma virtual e realizar cirurgias com auxílio de planificação colocada na sala de cirurgia de forma virtual. Acá é um exemplo de uma planificação. Acá é nossa sala de cirurgia. Temos acá um modelo posicionado virtualmente. Estamos acá usando um óculos de realidade aumentada, HoloLens, para que nós possamos trazer a planificação e a deformidade para dentro da sala de cirurgia. Este é um exemplo que eu utilizo com meus alunos de medicina. É um cubo 3D que faz a realidade aumentada. Este caso são casos de pacientes, são casos reais de modelos 3D. Nós podemos pegar nosso paciente, nossa tomografia de nosso paciente, colocar num aplicativo de iPhone e poder manipular este modelo 3D para estudo e planificação, como nós podemos ver acá. Este é um caso de osteotomia do antebraço. O paciente tinha uma fratura mal consolidada de una e planificamos a osteotomia com a utilização de guias PSI. Nós podemos ver aqui o guia, a direção de tornilhos e a direção da osteotomia. E acá temos um pequeno vídeo mostrando como nós fazemos. Nós sempre utilizamos o antebraço normal. Temos acá o antebraço normal em amarelo, yellow, e antebraço alterado em branco, white. E acá temos a planificação da osteotomia, a planificação da posição de los tornillos e a criação de um guia específico, um PSI, que neste caso nós só precisamos fazer a aplicação do guia e no momento que colocamos a plata, a osteotomia é corrigida de forma automática, de forma como que nós fizemos em nosso computador. Acá é um caso de codo, uma instabilidade rotacional posterolateral. Acá temos um paciente adolescente com uma instabilidade de codo. Fizemos acá a impressão 3D e a redução da deformidade em computador para podermos entender quais são as deformidades. Acá podemos ver a instabilidade e o modelo de impressão 3D. Este é um outro modelo de uma instabilidade de um paciente. Nós pensávamos que tínhamos uma deformidade óssea, mas com a impressão 3D podemos fazer a impressão 3D da articulação de codo e podemos identificar que este paciente não tem nenhum problema ósseo ou tem um problema ósseo muito pequenito. O problema deste paciente é exclusivamente ligamentar. Este é um paciente que tem um problema, um adolescente, um adulto jovem que tem um problema há anos e acá fizemos a planificação para sua correção das partes moelas para as partes de ligamentos do codo. Acá um cúbito varo, uma prova de conceito, um paciente com um varo de 20 graus, uma extensão de 15 e uma rotação interna de 15 graus. E acá temos a impressão 3D
de este cúbito varo. Acá temos a planificação de como nós vamos fazer a planificação da correção. Acá fizemos a medição de todos os ângulos de extensão, varo, de rotação. Usamos sempre o codo normal como referência. E nós desenvolvemos um guia específico para que se possa fazer a planificação e fazer a osteotomia e que nós façamos a correção de forma automática. Acá temos o guia da direção de K-wires, fio de K-wires, e a direção da osteotomia. E temos outros exemplos, por exemplo, a cirurgia de la Target é uma osteotomia de la escápula. Acá nós criamos um guia, é um guia para o processo coracoide, é um guia parecido com o guia da Arthrex, e a impressão 3D permite que nós criemos nossos próprios guias, nossos próprios instrumentos que nos facilitem em nossa cirurgia. Acá é um guia que nós fizemos e fizemos a impressão 3D. Acá é um guia de glenoid, para que nos direcione a posição de los dois tornillos de la cirurgia de la Target. Acá vemos a cirurgia, o coracoide, processo coracoide osteotomizado, e o guia que nós desenvolvemos, fizemos a impressão 3D e utilizamos em nossa cirurgia para a confecção da cirurgia de la Target. Acá temos a impressão 3D da glenoide e do guia, e nós mostramos acá como o guia é perfeito com nossa planificação. Portanto, nós podemos fazer a planificação no modelo 3D e termos a certeza de que nosso enxerto, nosso coracoide, estará em la posição correta, na direção correta, para que possamos ter o melhor resultado, o melhor outcome possível para nosso paciente. Acá é um exemplo do guia de la glenoide. Acreditamos que hoje a tomografia, a ressonância magnética é o exame de escolha, mas tenho certeza que a impressão 3D, será o exame de imagem de los futuros ortopedistas. Graças por estar aqui. Em todos os slides, nós temos meu e-mail, meu WhatsApp number, e acá eu vou mostrar em simples passos como nós fazemos esta planificação. Primeiro, temos que ter a aquisição da imagem, a imagem DICOM. Segundo, nós temos que ter a segmentação, que é pegar a imagem DICOM e transformar num arquivo 3D. Terceiro passo, temos que fazer uns pequenos ajustes, limpeza, separação de fragmentos. O quarto passo é a planificação da cirurgia. E o quinto passo é a impressão 3D, ou a realidade virtual, ou a realidade aumentada. Graças. Meu e-mail é begobato@gmail.com. Os outros podem me achar em LinkedIn. Tenho toda semana fazemos postagens de nossos casos. Estou aberto a todos vocês de Latinoamérica, Colômbia, para que possamos falar e compartilhar. Eu tenho mais alguns slides demonstrando como fazer o passo a passo, mas creio que deixarei para un segundo momento. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Excelente conferencia. Buenas noches nuevamente. Soy José Luis Osma, presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Vamos a hablar de 3D en lesiones de Hill-Sachs en manejo anatómico. Estos son mis conflictos de intereses. Pertenezco a la Universidad Industrial de Santander
el grupo Grises, que tengo una relación muy cercana con el grupo Interfaz, con el cual trabajamos en realidad virtual en 3D y somos parte también del grupo de investigación de CLEM. Esta diapositiva básicamente es para mirar que unas lesiones de pronto no tan complejas, al evaluarlas con 3D, de pronto la toma de decisiones cambia, como vemos en la parte de arriba, en una lesión que en la parte AP no se ve tan compleja, y mirarlo por atrás, al imprimir 3D, de pronto la conducta del abordaje puede cambiar, lo mismo en la toma de abajo. Este es nuestro grupo de trabajo. ¿Cuál es el objetivo hoy de este webinar? En esta charla es de hacer una tesis que hemos manejado, que el manejo de las lesiones de Hill-Sachs se deben hacer anatómica en la mayoría de las veces, independiente del porcentaje, con la utilidad de 3D. Repasando que la ingeniería inversa que nos ayuda a la impresión en 3D es que en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, se obtuvo información de todos los artefactos que ellos decomisaban. Y básicamente la ingeniería inversa lo que quiere buscar es disminuir la complejidad, generar otras alternativas, recobrar y utilizar la información y detectar efectos colaterales y la reutilización de esa información, y eso es lo que se busca en este caso, la información que da la tomografía o la resonancia. Ya vemos que el 70% de las lesiones de Hill-Sachs suceden en la primera evento de luxación y que se repiten hasta el 90%, se encuentran hasta el 90% en las asociaciones recidivantes. Y en este estudio de Asiario, lo que quiso fue buscar una réplica de los que ellos encontraron en las resonancias y en el TAE de esos pacientes, y para también definir que siempre se encuentra que se tiene como un parámetro que cuando son mayores del 25% de las lesiones deben ser de un manejo anatómico. Y él lo que quiso demostrar es que muchas lesiones con pequeñas porcentajes pueden ser también inestables. Y a través del tiempo la lesión de Bankart siempre ha sido manejada anatómicamente, ha manejado desde el punto de vista ya de anclas o de la target, y siempre cuando la lesión se engancha, como la diapositiva de la derecha, vemos que la decisión no es manejar anatómica tanto la glenoides como la Hill-Sachs, sino también solamente manejamos anatómicamente la glenoides. Y el Hill-Sachs no lo hacemos, ya sea en una inestabilidad anterior o posterior, como vemos, siempre el manejo es secundario a posterior a un latarjet, y no hacemos manejo anatómico, sino que hacemos estenodesis, como el remplissage o el mallogra. Y si vemos siempre todos los artículos, vemos que estamos estudiando cómo manejar la glenoides con transferencia de coracoides, con injerto de óseos en la glenoides y el mismo remplissage. Y cada vez salen estudios buscando un manejo más crítico en la glenoides, pero no así en la lesión de Hill-Sachs en el número proximal. Y vemos aquí casos, ¿por qué el tratamiento no anatómico? Porque tenemos riesgos con ese manejo, un riesgo de temprana artrosis, pérdida de la movilidad articular, y muchas veces los valores o la evaluación de estos pacientes al hacer los outcomes no son los mejores porque no se sienten satisfechos. Y aquí podemos ver claramente un video de un paciente nuestro que lleva un tiempo muy corto de manejo, lleva un año de una luxación posterior de hombro izquierdo abandonada, pero que se manejó y tiene, como lo ven, relativamente uno ve que tiene muy buena movilidad, pero tenemos un déficit de la rotación externa y un déficit de la rotación interna, que eso es lo que estamos hablando, que no crea satisfacción en nuestros pacientes. Y seguimos viendo lesiones como esta, muy bien manejadas con la target, pero que tenemos lesiones de Hill-Sachs que no son manejadas. Entonces seguimos dándole como una prioridad a la glenoides y no así a la lesión de Hill-Sachs en el hombro. ¿Cuál es el problema? Hay un problema, si hay un problema en calcular el tamaño, la localización, la forma y el volumen. No hay un consenso ni en el TAN, ni en la resonancia para tomar esa decisión conclusiva del 25% que se tiene como parámetro para reconstruir anatómicamente con injerto. Entonces, no hay una fiabilidad en los estudios. Entonces, no es fácil decidir este manejo. ¿Y qué buscamos con la ingeniería inversa? Con la ingeniería inversa lo que manejamos es tomar la escanografía, procesarlo en un proceso, en un software y meterlo en software DICOM, y después
quitar las imágenes y posteriormente hacer la impresión para lo que necesitemos del paciente, como vemos en la diapositiva o en la imagen de la izquierda, un Hillsat que es más grande que se pensaba como se veía en la resonancia o en el TAC. Y lo que estamos buscando con esto de 3D es hacer implantes a la medida, ya sea por BioCAD o los diferentes software que tenemos, y eso es lo que necesitamos hacer. O sea, y cada paciente individualizarlo y hacer el tratamiento que se requiera cuando tiene lesiones de Hillsat asociada a la luxación de hombro. ¿Y qué hacemos? Es tratar de hacer modelos que se adapten al hueso con una planeación previa y poder así planear la posible sustitución de ese defecto óseo con el injerto que queramos o con un implante de tipo metálico. En este caso vemos que hemos hecho una revisión y casi las lesiones de hombro no son tan manejadas por 3D, mientras que sí en el fémur, la rodilla y como ven en maxilofacial. Y este es un caso claro, es una paciente de sexo femenino, 21 años, y con una inestabilidad anterior traumática. Se le hizo todo el manejo, pero no se manejó el Hillsat, se hizo un manejo de tipo de Bankart. Pero el mensaje va a que se tiene que tener en cuenta que esa lesión que se ve inocente o se ve muy grande ahí, debe tener un buen manejo anatómico para evitar recidivas. ¿Qué hacemos con el 3D? Con la 3D y la energía podemos calcular el tamaño, como ven en la diapositiva, el volumen, la profundidad, la distancia de los tornillos y en este caso inclusive medir el track nos da 25.9 milímetros, que por teoría sería de 24 milímetros. Y podemos calcular toda la dimensión y con eso tenemos una claridad de las características de la lesión de Hillsat para tomar una decisión no de tenodesis, sino de pronto de verdad de un injerto óseo, porque se supone que cuando son lesiones mayor de 1000 milímetros requieren también un manejo de tipo anatómico y en este caso vemos que la lesión tiene más de 1000 milímetros cúbicos. 1000 milímetros cúbicos que corresponden al 19.69% en este caso y que en volumen es un porcentaje muy grande como lo pueden ver y entonces tenemos que tomar una decisión de tipo anatómico. Y vemos acá que esta reconstrucción en el computador es el defecto que tenemos acá y lo podemos manejar ya sea coadyuvando lateral o también manejando, sumando a esa cirugía la reconstrucción anatómica y la fijación. Y podemos también con el 3D y la ingeniería inversa simular en ABD 90 y rotaciones progresivas de 0 a 60 cómo el hombro se va luxando, que nos ayuda también a tomar una decisión que si esa lesión de pronto se va a enganchar o no. Y como podemos ver aquí en el video, lo estamos viendo en este momento, vamos llevando a 90 grados y progresivamente vamos rotando a 60 grados y ya a 60 grados vemos cómo se luxa. Entonces, esa es otra ayuda del 3D. Volvemos a repetir la imagen acá. Vemos ABD de 90 grados y una rotación de 60 grados, como ustedes lo pueden ver. Entonces, ese es otro parámetro, aparte del volumen, que nos ayuda a planear la cirugía. Aquí vemos una imagen ya estática del video en la luxación. Vemos la lesión de Hillsat y vemos ya la luxación del hombro. Ya teniendo esta volumen y esta configuración con el grupo de física, hemos hecho una impresión, en este caso lo hicimos con carbono, porque también el futuro es que estos vacíos o estos defectos óseos se pueden hacer con injertos óseos, aloinjertos, titanio, o en este caso hicimos toda la simulación, la cálculo de los orificios en carbono. El defecto y podemos empezar a planear también. Como vemos aquí en adelante, vamos a ver un detalle más de la lesión y vemos más adelante poder planear claramente el instrumento con lo que vamos a colocarlo para que nos facilite esta guía para fijar el fragmento óseo o el fragmento metálico o el de carbono para fijar y estabilizar y corregir la lesión de Hillsat que hemos evidenciado. Y también nos ayuda el 3D para mirar los cálculos de las fuerzas, la densidad ósea, etcétera, etcétera, en el sentido biomecánico de las características óseas de cada paciente. Entonces, para finalizar, este es un mensaje que el 3D, para que no olvidemos, la ingeniería inversa y la impresión 3D ayuda a la toma de decisiones. El mensaje es que cuando la lesión de Hillsat es enganchante, y tiene un volumen apreciado, no manejemos con tenodesis, sino podemos darle también el lugar que le damos a la glenoides, al Hillsat, hacerle un manejo anatómico.
Muchas gracias por su atención y nuevamente bienvenidos a nuestro centro de convenciones virtual de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, SCOT. Muchas gracias. A continuación, el doctor Mauricio Zuluaga con la conferencia Reconstrucción de defectos óseos articulares con planeamiento 3D. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, José Luis, por la invitación y por la oportunidad de conocer a Bruno, esa excelente conferencia. Pues esta última parte vamos a tratar de hacerla un poquito más enfocada en casos clínicos. Yo no tengo ningún conflicto de interés pues para dar esta charla con respecto a mi práctica clínica o relación alguna con la industria. Vamos a tratar algo acerca de pues, la introducción de la 3D, porque usamos modelos anatómicos usamos para tener modelos anatómicos, para interpretar mejor las lesiones, como nos mostraron ahorita. También nos ha permitido probablemente encontrar nuevas y mejores clasificaciones. Se usa en el diseño de implantes, moldes para prótesis o espaciadores, guías de corte, como vimos algo y de lo que yo principalmente voy a hablar ahorita en rodilla, pero también el 3D es parte del planeamiento quirúrgico y si yo planeo, pues eventualmente puedo reducir los tiempos quirúrgicos en el tiempo. Estos son pues algunos de estos ejemplos de los que estaba hablando las guías de corte. La técnica 3D realmente hay un disparo en la producción científica y número de artículos en los últimos 10 años. Y su uso principalmente, los artículos hablan acerca de las guías de corte, pero obviamente hay otro tipo de cosas que se dicen. Les traigo esta cuadro, este artículo, es porque la mayoría del uso está en la ortopedia, aunque los cirujanos maxilofaciales lo usan muchísimo, y especialmente en rodilla es donde está más descrito la técnica, pero se puede usar en cualquier tipo de cirugía, incluso de tejidos blandos, como pueden haber ahí cirugía de corazón y otro tipo de opciones. Este artículo lo traigo simplemente para mencionar que el 3D nos permite hacer nuevas clasificaciones. Este es el artículo de Chasker y Kafuri que nos habla, pero también Kafuri nos habla acerca de la toma de decisiones clínicas que nosotros podemos utilizar al usar la 3D. Yo voy a mostrarles algunos casos en que la estamos usando nosotros, saliendo un poco de la teoría. Esta es una paciente con una fractura de platillos tibiales que un año después, pues, ustedes ven, tiene una placa con una incongruencia articular, principalmente lateral, a los 2 años un defecto que probablemente ahí no se ve muy bien, pero en estas radiografías se puede ver en esta escanografía el gran defecto articular y destrucción sin cartílago. Aquí se puede ver un poco mejor. Y esta paciente no habría logrado caminar. Nosotros, pues, basado un poco en la revisión de la literatura y un trabajo que veníamos haciendo antes de las osteotomías intraarticulares, mostraba el uso de guías de corte para hacer esto más preciso. Esta paciente obviamente no tenía un buen espacio articular y aquí fue donde empezamos a usar aloinjertos. Nosotros usamos la reconstrucción 3D de la escanografía con una imagen en espejo de la rodilla contralateral para medir el defecto que tiene la paciente y diseñar una guía de corte que nos permita hacer un corte preciso en la área lesionada y un corte en el aloinjerto que vamos a utilizar que nos case perfectamente. Y traje este caso porque por ejemplo, aquí nosotros podemos diseñar los cortes para que sean autoestables o les tengan algo de estabilidad y mejoren el contacto, tratando de favorecer pues la integración. Estas son las guías de corte que diseñamos en el espécimen donante, que nos permite pues cortarlos por todos lados y crear unos biseles
que nos diera estabilidad. Ahorita lo hacemos menos con la fijación, pero pues estos que fueron los primeros casos hicimos algo de más. Les voy a mostrar algunos detalles de cómo lo utilizamos ya en el paciente. En este caso un abordaje pues anterolateral, un flap de la fascia lata sacando el tubérculo de Yerli, y esta es la aplicación de la guía. Quería mostrarles aquí, es muy importante que el clínico participe porque yo tengo que ver dónde me van a marcar la guía, en este caso que coincida con el abordaje, no puede ser en la pared lateral, tengo que usar la parte anterolateral para marcar la guía y debo fijarla al hueso. Y en el aloinjerto, estas son las guías de corte en el aloinjerto, que hemos calculado previamente el tamaño en altura que vamos a sacar del aloinjerto. En este caso es un aloinjerto fresco con menisco completo. Y obviamente en la parte medial en el paciente pues no podemos hacer corte, nos toca tallarlo a mano con fresas o con una curetica para lograr el implante. En este caso nosotros, por ejemplo, usamos un molde impreso para mirar que el tamaño antes de hacer el corte en el aloinjerto que hicimos en el paciente y en el corte sea preciso. Mirando pues en el intensificador, aquí vemos la imagen a la izquierda, y ya la colocación del aloinjerto con reinserción de los meniscos en las espinas y toda la cápsula lateral. Estas son pues imágenes intraoperatorias y este es el resultado ya del aloinjerto. Esta es la paciente a los 2 meses, llegando ya a 2 años y medio sin caminar, ya pudiendo hacer apoyo completo. Y esto es un tiempo después, ya con una marcha muy normal. Y estas radiografías son ahorita ya 2 años y medio después, cuando retiramos los implantes, y podemos ver pues la función adecuada y a la aparente integración completa de este aloinjerto. El otro caso que tengo para mostrarles es un paciente con un cóndilo femoral operado múltiples veces. Yo le había operado las 2 últimas veces para una fractura de Hoffa que terminó reabsorbiéndose, y obviamente con un defecto pues mayor. Estas son pues las imágenes del abordaje. Nosotros hicimos pues la misma técnica, diseñamos unas guías de corte basadas en la imagen escanográfica y una imagen en espejo de la otra rodilla para encontrar el defecto, y pues buscamos un aloinjerto del tamaño lo más parecido al paciente, y obviamente tenemos que hacer unos cortes en el paciente, no solamente pues sacar la fractura para tratar de mejorar el mejor contacto. Y aquí el detalle y la ventaja de las guías de corte es poder hacer un corte muy preciso en superficie articular de contacto, que nos case perfectamente, como podemos ver aquí, recuperando la congruencia articular. Y aquí la fijación, pues en este caso con una placa, y podemos ver, hicimos una reconstrucción pues del ligamento colateral lateral que no estaba lesionado, y estas son las imágenes ya del paciente un tiempo después, con aparente integración de un aloinjerto mayor, ¿no? Está descrito pues reabsorción. Y el último caso, un poco más complejo, es un paciente joven de 26 años tal vez, que trataron en otra institución con una fractura del cóndilo lateral y el platillo con pérdida de sustancia, obviamente un raspón con pérdida también de tejidos blandos y una gran exposición. Estas radiografías que estamos viendo aquí es cuando ya nos llegan. Ustedes ven clips vasculares y ven un poco como de mugre o tejidos pues en el espacio del aloinjerto, que nos hace pensar que le colocaron un colgajo, que es lo que estamos viendo aquí. Y uno no puede estar, si estuvo varias semanas, esto es expuesto. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconstruir de pronto con el riesgo de infección? Entonces, aquí les quiero mostrar el concepto del planeamiento para lograr hacer una reconstrucción. Un paciente muy joven, probablemente un reemplazo no es. Esto va a ser inestable, trae 2 meses con este tutor con la rodilla rígida. Entonces nosotros decidimos planear esto por etapas. Estas son las imágenes escanográficas que nos permite ver un poco la magnitud del defecto del cóndilo y del platillo. Y decidimos hacer unos espaciadores, un primer tiempo. Estos son unas guías de corte para regularizar los bordes y hacer una excisión completa de la herida, no solo de los tejidos blandos, sino del tejido óseo. Y
unos moldes que también se hacen en 3D para fraguar un espaciador de cemento óseo con antibiótico como preparación a la reconstrucción. Entonces, las guías de corte y los moldes, tanto del fémur como de la tibia, y este es el resultado ya del postquirúrgico, donde hemos puesto los moldes y fijado con unos tornillos, lo habíamos planeado con placas, pero decidimos hacerlo solo con tornillos, donde reconstruimos la anatomía, no perfecta, pero esto le permitió apoyar al paciente y movilizar la rodilla, como podemos ver aquí, así como preparar los tejidos blandos para una reconstrucción mayor más adelante. Este es el resultado del cultivo tomado del hueso que resecamos. Entonces, obviamente, este paciente tenía que recibir este proceso y darle manejo antibiótico adecuado posteriormente, ya con una rodilla funcional. Se justificaba hacer esta reconstrucción. Estas son su imagen, movilidad de la rodilla con el colgajo libre. Estas son las panorámicas, que ustedes ven que el paciente está parado, tiene una marcha estable con estos espaciadores. Obviamente usa un bastón o una muleta. Y estas imágenes es para mostrarles, nosotros tenemos que buscar un alinjerto que sea lo más parecido posible al paciente, pero es muy difícil encontrarlo, que sea perfecto. Y el planeamiento en 3D nos permite planear cómo hacer los cortes para tratar de encontrar la mejor congruencia articular de algo que no es perfectamente igual. ¿Ya? Estas son las imágenes que realmente es difícil. Bruno es experto, pues hace esto, y nosotros nos ayudamos con el técnico biomédico que hace esto. Manejar este software requiere alguna experiencia y entrenamiento. Inicialmente uno se demora bastantes horas en lo que estos muchachos hacen relativamente rápido, me imagino que Bruno también. Bueno, esta es la imagen de lo que planearíamos, cómo el halo injerto nos quedaría y creamos unas guías de corte que obviamente nos toca refrescar, de pronto hacer algún ajuste en el área del paciente, y en el área donante aquí traigo esta imagen para mostrarles que buscamos la mayor congruencia articular, así no quede perfecto en la parte metafisiaria, porque en este caso es un injerto un poco mayor. Y esto es lo interesante de esto, porque yo puedo recrear en el computador o en los moldes para encontrar pues la mejor posición. Esta es lo que hicimos en la tibia. Y este ya es el abordaje quirúrgico del paciente, pues tiene obviamente una inestabilidad posterolateral. Esta es los espaciadores que le hemos colocado, forma una pseudomembrana, pero ustedes ven que se conserva un poco la congruencia que se había logrado con el espaciador. No es un paciente que operemos pues al otro mes, tal vez nos demoramos más de 6 meses en operarlo. Estos son los espaciadores, estos son los moldes pues que nos mandan, y aquí estamos mostrando las guías de corte, cómo regularizamos los bordes, los espaciadores que nos muestran los cortes que vamos a hacer del halo injerto. Y obviamente este paciente tiene alguna complejidad porque hay que hacerle la reconstrucción también ligamentaria. En este caso usamos del mismo halo injerto, nos mandan la rodilla completa, el ligamento. Esto lo hace, es un paciente que operamos con el doctor de los Ríos. Él hace esta parte pues porque es experto en estas reconstrucciones ligamentarias articulares, y utilizamos el mismo tejido. Aquí quería mostrarles cómo tenemos, este es un halo injerto bipolar, donde tenemos que conservar pues, el cóndilo femoral y la tibia y el menisco con sus inserciones capsulares. Entonces pues hay que hacerlo con cierta precaución, abrir la ventanita de la cápsula articular para el corte intraarticular sin lesionar el menisco por encima y por debajo. Y este es el halo injerto, pieza ya tomada con el corte preciso, que vamos a colocar, la preparación de los 3 haces con el tendón cuadricipital para la preparación de la colocación del halo injerto, y el planeamiento de la secuencia de cómo lo vamos a hacer. Primero la tibia, habiendo pasado los túneles previamente, y la colocación del cierre de la cápsula y posteriormente la reconstrucción ligamentaria. Y este es el resultado de la congruencia articular de este paciente, de un halo injerto bipolar. Esto es ya más de 6 meses después, y este es el paciente 1 año y medio después, una función pues adecuada, tiene una marcha independiente de colgajo.
Bueno, en conclusiones, el planeamiento 3D, el 3D, la tecnología 3D realmente es una extensión del planeamiento que hacíamos luego en papel, luego en imágenes digitales, en dos planos. Y el 3D nos lleva más allá de no solamente planearlo, entender mejor, sino incluso crear instrumentos para hacer una cirugía mucho más precisa e incluso diseñar implantes a la medida, como nos mostró ahorita Bruno. Y tenemos otros casos donde se mandan a hacer pues placas especiales del tamaño, placas a la medida, o incluso prótesis en casos más complejos, pero pues queríamos era mostrar esta parte de la parte articular. Muchísimas gracias por la invitación y quedamos abiertos pues a la discusión. Gracias, Mauricio. Bueno, Bruno ha ido preguntando, realmente ha habido bastantes preguntas acerca de cómo lo hace, qué impresoras, qué tipo de implantes, si lo podemos hacer. Realmente es bien interesante porque, como dijo él, muchas veces nos toca a los cirujanos asumir mucha responsabilidad. Realmente hay muchas formas porque en nuestro medio, por ejemplo, la industria te puede ayudar. Y dos, es algo que se está usando regularmente. De pronto no lo usábamos en medicina, pero la industria lo está usando, tanto que uno lo puede hacer en la casa con un poco de esfuerzo, ¿no, Bruno? Sí. Então, primeiro, vou abrir um programa chamado Inversalhos, programa gratuito, livre, ok? Este é o programa Inversalhos. Primeiro, abrimos nossa tomografia. Acá temos uma tomografia de clavícula, não sei se está correto, clavicle fracture. Então, primeiro passo, pegamos nossos arquivos DICOM de la tomografia. Abrimos neste programa chamado Inversalhos, é de vários programas aplicativos. Acá temos nossa tomografia, selecionamos o corte axial, ok? Acá temos agora a tomografia. Neste slider aqui, nós selecionamos o tecido que nós queremos fazer em 3D, neste caso é osso. Então, acá, eu clico acá em criar superfície. Em 30 segunditos, nós teremos acá nossa reconstrução 3D. Esta é uma fratura de clavícula. É um caso mais simples que nós podemos mostrar para vocês. E acá temos, então, a reconstrução 3D. Está ok? Posso avaliar, mas não vou fazer vou fazer lá, vou exportar, cá, clica cá, exportar superfície 3D, vamos chamar de clavicle, e o modelo está pronto para a impressão, mas nós não queremos apenas, queremos apenas a clavícula, nós solamente queremos la clavícula. Nosotros no queremos costelas, columna. Por tanto, nosotros abriremos este arquivo en un otro programa llamado Mesh Mixer, free, gratuito, libre para nosotros baixar, Mac, Windows, no problema. Que nosotros faremos então acá a seleção do que nos interessa. Neste caso, é a seleção da clavícula. Clicar acá, clavícula. Clicar acá, clavícula, e acá temos a clavícula. Portanto, se eu quero fazer a impressão 3D, eu tenho já acá este arquivo, vou abrir meu programa de minha impressora 3D, tem muitas, qualquer impressora 3D, e vou mandar este arquivo para minha impressora e clicar Print. Se eu quero fazer uma planificação, puedo fazer acá mesmo, neste programa. Nós selecionamos o fragmento, por exemplo, acá. Um segundo. Ok. Por exemplo, vamos fazer a planificação de redução deste fragmento. Está acá uma fratura. Fazemos a planificação de la redução. Não vou fazer acá de uma forma bem simples, não perfeita, mas acá temos
por ejemplo, la planificación de esta fractura de clavícula. No es perfecto, mas yo voy a dejar acá. Puedo imprimir acá, puedo importar mi implante, la placa, los tornillos, o puedo hacer la comparación con otra clavícula. No es difícil. Vamos importar una otra clavícula, por ejemplo, acá é a fratura. Deixa eu me agarrar aqui. Uma outra clavícula, podemos fazer a planificação. Deixa eu mostrar acá uma osteotomia. Se nós queremos fazer uma osteotomia de clavícula, é muito simples. Acá, eu estou apenas juntando os dois fragmentos. Selecionamos a plane cut e acá posso selecionar, por exemplo, ângulo de minha osteotomia. Puedo rotacionar. Por exemplo, quero fazer uma osteotomia desta clavícula. Faço a osteotomia acá. E agora, posso planificar, por exemplo, nesta otomia, um alongamento, uma correção de vara ou algo. Posso fazer em passos simples. E acá nós mostramos que não é tão difícil assim planificar uma osteotomia. Podemos planificar, utilizar com técnicas simples e programas simples, fazer uma planificação de uma correção, de uma osteotomia, de uma fratura, de uma pseudoartrose, de uma non-union. Este é meu... como eu faço estas planificações de uma forma mais simples. Tem umas formas mais avançadas com softwares CAD, mas com estes dois softwares podemos fazer a impressão 3D, podemos fazer algumas planificações e até a criação de guias cirúrgicos. Gracias. Gracias, Bruno. Excelente explicación, Bruno. Tienes que ver, mándame la fotico del programa. Vamos a buscarlo. Bruno, aquí hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo te estás gastando en imprimir? Hay varias preguntas. En caso de una urgencia, o sea, nosotros en nuestra impresora nos gastamos mucho tiempo porque no es el último modelo, pero ya vimos en tu cuarto y lo vimos el de sábado que ensayamos esta presentación, tiene varios modelos. Sí. Entonces, ¿cuánto es el promedio, pongamos, para tomar una conducta, una fractura, platillos tibiales? Allá se ven atrás los modelos, las impresoras de Bruno. Más o menos, ¿en cuánto tiempo podría uno ayudarse con la 3D en un turno de urgencias? Perfecto. Hacen la pregunta para tomar una decisión de qué abordaje o qué técnica se va a realizar. Creo que son duas perguntas. Para ter el modelo 3D, la impresión 3D, como esta acá, creo que yo levo no programa 15 minutos para botar o modelo en la impresión 3D. Mas un modelo como este es un número aproximado. Yo fiz la impresión hoy, es una deformidad, vosotros pueden ver acá, es una deformidad de número aproximado. Este modelo demoró 12 horas, 2 horas para la impresión, ¿ok? Por tanto, la impresión de modelos 3D es un tiempo longo. Mi impresora llevó 12 horas para la impresión de este modelo. Yo llevé 15 minutos para preparar este modelo para la impresión. La planificación es un proceso un poco más demorado, mas creo que hoy yo llevo, creo, 40 minutos, 1 hora para hacer la planificación, para desenvolver los guías, para mandar para mis impresoras. Hoy tengo 3 impresoras de filamento acá, 2 de resina acá arriba e 2 de filamento em minha clínica, na minha clínica. Mas tenho estas impressoras porque gosto, porque me gusta
conhecer novas impressoras. Preço médio de uma impressora, $500,000, mas puede-se ter impressoras muito buenas. Esta impressora acá custa hoje $350 a la impressora. Um quilo de filamento é de plástico, este cá é ABS, custa $20, mais ou menos. Temos algumas perguntas de custo. Este é o custo para mim, não é o custo. Eu não estou contabilizando meu tempo, é custo final. Quanto custa para mim um modelo como este? Tirando meu tempo, $1, creio, não mais que $1 para mim. Portanto, eu prefiro ter um modelo como este em minha cirurgia, que posso planificar, do que tomar um café em meu hospital. Para mim, é muito pouco custoso, porque a única coisa que perco é meu tempo, mas custo $1, um modelo como esse, para me ajudar, é uma coisa que eu faço para mim, não é para o paciente, é claro, mas é para me ajudar o paciente. Bruno, una pregunta para Bruno y para Mauricio. ¿Han tenido la experiencia de impresión no en estos materiales, sino en metal, titanio o como la que yo tuve de poderlo hacer en carbono? Para la impresión en carbono, tiene que tener una impresora SLS, una impresora de láser. Una impresora como esta custa $1 millón. Muy costoso, muy costoso. Preguntan a Mauricio también, también una pregunta para los dos, la esterilización. ¿Cómo les ha ido con la esterilización? Aunque tú ya lo respondiste en el chat, pero ¿cómo les va con la esterilización y las guías? Bueno, yo te contesto, simplemente tiene que ser material aprobado para cirugía. Hay diferentes filamentos, como dijo, y te venden de todo. Entonces tú tienes que mirar que el que compres sea aprobado para utilizar en cirugía y que se pueda esterilizar. Básicamente es que no suelte color o se deshaga fácilmente. Y eso es un nylon. Hay diferentes tipos. Y tú lo puedes mandar a esterilizar como cualquier instrumental de cirugía. Con respecto a los implantes, nosotros tenemos la opción de mandar a hacer los implantes a la medida. Tú puedes hacer una placa normal, pero que tenga una forma específica. Nosotros lo que más lo utilizamos es, como mostró Bruno, para, por ejemplo, corregir las malrotaciones en antebrazo. Usamos también las guías de corte, dejando los huecos hechos para la placa. Entonces la placa se hace a la medida para eso. Y para, por ejemplo, las osteotomías en fémur proximal, ya es difícil conseguir las placas anguladas a 95, a 130. Entonces, hacemos el planeamiento y mandamos a hacer la placa. Y la placa te la vende la industria. Claro. En Colombia se puede mandar a hacer, e incluso te pueden hacer prótesis. En los casos que hacemos con el doctor Lores de lesiones tumorales mayores, uno puede mandar a hacer fragmentos de la pelvis completos, hechos a la medida, y te lo hacen, ¿no? Juan Bernardo y Carlos Ramírez tienen casos en que hemos hecho calcáneos completos. Sí. Te lo imprime con los orificios para hacer la fijación al hueso, y pues, realmente es muy bonito. No traigo estos casos pues porque era un tema específico, pero realmente sí hay muchas opciones. Te abre el panorama de la reconstrucción. Lo que decíamos en la charla, y los grupos multidisciplinarios ayudan mucho, inclusive las simulaciones. Y yo pienso que el futuro, como ayuda a la planeación, como lo dijo Bruno y lo dice Mauricio, va a ser este. Entonces, estamos ya prestos. Ya muchas personas aquí en Colombia, en la escuela lo hacen. Como vamos a tener varios eventos de eso, seguramente el grupo y lo vamos a seguir haciendo estos
estos webinares porque esto es innovación. Bruno, ¿has tenido alguna complicación en cirugía con alguna de estas guías? Sí. ¿Alguna situación Sí. imprevista que hay Hoy, otra pregunta de ese tipo? hoy yo uso los guías para mí. Yo no tengo una empresa, no vendo, por tanto, no uso guías en nylon porque es muy difícil de la impresión. Por tanto, yo uso filamentos normal, PLA. Acá en Brasil tiene una marca de filamento que es liberada para Anvisa. Por tanto, uso este filamento para guías, mas para modelos 3D, qualquer filamento. Não tem, muitas vezes não tem contato com o paciente. E se vocês têm medo de ter contato com o paciente, ter este modelo em sua cirurgia, para você poder olhar, mesmo que não tenha contato, que pueda pedir para sua auxiliar, enfermeira, puede mostrarte el modelo para que usted pueda avaliar durante la cirugía. Para mí está ok. No siempre yo preciso de, en mi cirugía, tocar modelo. Ele puede estar en mi sala, yo puedo tener alguna duda. Como un examen, durante la cirugía podemos olhar la CT, la X-ray, podemos olhar la modelo. Mas puedo tocar? Puedo, mas não é necessário que puedo tocar. Eu posso avaliar, meu auxiliar pode posicionar perto do campo de cirurgia, puedo ter uma noção do que está acontecendo, com não ter medo de para que não tenha medo de esterilização. Esta é uma resposta. Eu não tenho até hoje no problema de infección por causa de la esterilización, de debris. Algunas veces tenemos algunos pequeños debris. No sé, puedo tener problemas, mas hoy, Mauricio, ¿has tenido complicaciones? Nos pregunta aquí, complicaciones aparte de que se dañe o se fracture la guía o que alguna relación alérgica al material o que quede un cuerpo extraño. ¿Has tenido en tu experiencia usando las guías? No, pues afortunadamente no hemos tenido todavía complicaciones. Es cierto que cuando uno usa la guía y pasa la sierra, pues la sierra está en contacto con la guía y eventualmente no es perfecta y puede producir debris. Hay que proteger los tejidos blandos, igual que cuando cortas un metal en el campo quirúrgico, que tiene alguna complicación. Y pues se debe brillar porque eso se adhiere al tejido, entonces pues uno no solamente lo limpia, sino que debe brillarlo para que no quede, y yo creo que por eso no hemos tenido cuerpos extraños. Hasta ahora cuando hemos usado las guías de corte o estos implantes no hemos tenido complicaciones aún, pero pues probablemente se van a presentar como uno utiliza cualquier implante en algún momento, pero no creo que sean por la técnica, ¿no? La experiencia que hemos tenido en vivo acá en la universidad ha sido con maxilofacial y neurocirugía. Tenemos ahí varios casos con el grupo de maxilofacial y no ha habido ningún problema de tipo alergia ni infecciones tampoco. O sea, son bien tolerados el debris, desde que uno lo lave y toda esa cuestión. Los cirujanos no han tenido problemas, los de maxilofacial y los de neurocirugía. Entonces, es una cirugía también segura desde el punto de vista que, como dice Bruno, tocamos madera en el momento que empecemos a hacerlo ya en vivo, pero normalmente van bien las cirugías. Hablan de los costos, ya antes de los costos de la impresión, pero eso en cada país tiene una regulación y unos costos diferentes, ¿no? Depende del país, pues, de un costo. No sé, Mauricio Pues yo les diría, obviamente, cada introducción de una tecnología tiene un costo y los costos son de mucho tipo. Para Bruno implica tiempo de trabajo y él termina financiando, compra las impresoras. Y pues hay diferentes formas. Yo creo que como cualquier tecnología tiene un costo que se le añade al sistema y un costo para uno el hacer planeamiento, pero a la larga está demostrado que
cuando tú planeas mejor, estás disminuyendo costos a largo plazo, menor complicación, menor tiempo quirúrgico. Incluso pues se habla de los hospitales digitales ya. Obviamente para asumir los costos de tener uno en una institución, por ejemplo, tener impresora, uno debería tener más de 50 casos al año. Hay algunos estudios que muestran esto para que sea rentable. Entonces, puede que un solo cirujano no lo haga, pero si tú lo estás haciendo el maxilofacial, lo haces tú el de hombro, lo haces el de rodilla, probablemente vale la pena tenerlo dentro de la institución. Si tú haces menos de 50, es mejor que contrates la impresión por fuera. Es más rentable que tener una impresora. Pero yo creo que depende mucho de la motivación de cada uno, cómo lo quiera hacer. Lo otro es que esto es un implante. Entonces se puede cobrar como un implante. Así como tú pides una placa y además necesitas una sutura especial de anclaje, un sustituto, pues el sistema te lo puede pagar. Tienes que justificarlo y porque realmente lo necesites. Si te va a mejorar lo que vas a hacer, el sistema te lo termina pagando. Tienes que hacerlo razonablemente. Hay una pregunta aquí de que si puede manejarse también para problemas de cadera. Yo lo contesté ahí en el chat. Sí, lo usamos para hacer la osteotomía, el planeamiento de la osteotomía valguizante, pues las vías de corte o algunas otras deformidades. Cuando tienes deformidades mayores, realmente es muy práctico. Incluso, como te dije, lo usamos para diseñar los implantes, mandarlos a hacer. Realmente es útil en ese sentido. Bueno, yo pienso que ha sido muy interesante hoy empezar con estos webinars de innovación. No va a ser el primer de tumores, como también lo dijo Mauricio, que están interesados en otra sesión y seguramente la vamos a hacer una sesión de ESCO institucional. Encantado de haber compartido este webinar y yo creo que vas a ser un invitado frecuente en Colombia a los eventos de innovación y lógicamente a los de hombro y codo, que es la parte que tú también manejas. Eso. A Mauricio, muchas gracias. A la Scott, a todos muchas gracias y los seguimos invitando a asistir a los webinars. El mes de junio va a ser un mes internacional. Vamos a tener por todos los capítulos un invitado o uno o dos internacionales con traducción simultánea, siguiendo los pasos ya como hizo el grupo de mano y el grupo de columna. Entonces, a todos muchas gracias, buenas noches y seguimos fortaleciendo nuestra parte virtual, nuestra plataforma de la Scott en estos momentos de cambio e innovación de la Scott. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, José Luis, por la invitación y a Bruno, pues, por las enseñanzas que nos trae. Muchas gracias por asistir al público. Estou muito feliz pela invitação. Prazer em conhecê-lo, Dr. Zulaga. Eu tenho uns vídeos na internet, curso gratuito, free, em Udemy. Eu ponho no chat. Tenho curso udemy.com, 3D for Medicine Orthopedic. Tenho muitos vídeos gratuitos, os outros podem ver, não tem nenhum compromisso. Acá nestes vídeos eu mostro como utilizar Invesálios, Mesh Mixer e outros programas para planificação 3D.